buenos días, El Salvador. Qué placer nuevamente volvernos a reencontrar como todas las mañanas para disfrutar al punto con Sergio Méndez. Esta mañana, señores, por Canal 30 Tele1 estaremos conversando con nuestro panel de todos los jueves. Mañana de jueves de análisis estaremos conversando con la licenciada Julia Evelyn Martínez, destacada economista. También estaremos hablando con Bessie Ríos, defensora de los derechos humanos, y nos acompaña nuestra colega periodista Luisa Moncada. Con ellas estaremos abordando temas de coyuntura, de actualidad que usted desea conocer. Aprobación de 250 o ratificación de 250 millones de dólares, de las cuales se realizó dentro de la Asamblea Legislativa el pasado domingo. Hablaremos sobre las palabras del señor presidente de la República en torno a la construcción de El Chaparral, donde tendrá un costo de 700 millones de dólares, como lo dijo el día de antier. Hablaremos también, por supuesto, de la renuncia de ministros y directores de autónomas en los últimos días. Hablaremos de todos los temas de coyuntura. Aguántenme un ratito, les presento a todos ustedes el siguiente resumen a efectos de ilustración. Arrancamos. Esta mañana estuvieron presentes en la entrevista al punto con Sergio Méndez. Calixto Mejía, llamada telefónica, ratificación de 250 millones de dólares al interior de la Asamblea Legislativa el pasado domingo. ¿Cómo decirlo? Podría decir, da tristeza, digámoslo así. Esta decisión que la mayoría de diputados tomaron en relación a este financiamiento, y digo que da tristeza porque aparece como un nivel de complicidad, digámoslo de esta manera, en este caso quienes lo aprobaron, con todo lo que está ocurriendo en el Ejecutivo, en el gobierno del presidente Bukele y sus funcionarios. Y al final creo que también quien pierde es los salvadoreños y salvadoreñas, en el sentido de que siguen en el gobierno utilizando los recursos para sus intereses, sin una cosa fundamental y de ley que debería de ocurrir en una administración transparente, que es la rendición de cuentas. Edward Dubón, quien es miembro de MAS, pero también parte del Consejo de la Alcaldía, de la propuesta que está presentando el PCN, lo que en su momento iba a costar 250 millones. El Ejecutivo asegura que Hidroeléctrica El Chaparral le costará 700 millones. Es de aclararle a la población de que este proyecto de El Chaparral es como un sinónimo de corrupción. Cuando alguien habla del Chaparral, inmediatamente se le viene a la mente corrupción. Y es que este país es un mal endémico. La corrupción ha venido afectándonos desde hace muchos años atrás. Obviamente no se puede señalar con determinación, tú eres corrupto, tú has cometido corrupción, porque recordémonos también del principio de presunción de inocencia. No se puede señalar, pero todos sabemos y todo el pueblo está claro de que en este país hemos tenido ese problema, la corrupción, en el pasado y en el presente. Eso sí, habría que hacerse una investigación exhaustiva acerca de ese proyecto para determinar responsabilidades y quiénes son las personas que han metido mano. El doctor Miguel Fortín Magaña. En 11 años los gobiernos anteriores avanzaron 6.6% del proyecto por año, algo inconcebible. Nosotros en un año finalizaremos la estructura central en tiempo récord, aseguró el presidente de CEL. Listo. Realmente, pues aquí volvemos a lo mismo, es una ausencia de transparencia espantosa. Sí, la obra se necesita, lo del Chaparral se necesita,
Pero cosas como esas que Bukele dijo un día que iba a dinamitar el Chaparral. ¿Por qué? Porque ese día, a las 12 de la noche, mientras estaba entre sueños y entre pues, pensar en pericos y en otros pájaros mientras se dormía, realmente al presidente se le ocurrió que iba a dinamitar el Chaparral. Al día siguiente al presidente se le puede ocurrir cualquier cosa. Al presidente se le puede ocurrir, por ejemplo, vamos a abrir la fase 2. ¿Por qué? Porque se me acaba de ocurrir. Y a las 2 horas, cuando esté en el baño, no, ya no quiero. Y entonces ya no se hace. O sea, es que la corrupción aquí no solo es en qué se gasta el dinero, que ya sería suficiente, pero aquí el problema es que la corrupción es que se hace lo que el todopoderoso, como dice el hijo de Walter Araujo, el todopoderoso niño rey, realmente se le ocurre y hace. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. Bueno, señores, ya nos incorporamos en esta tribuna entrevista y con el mayor de los placeres le doy la bienvenida. Ya tengo acá a nuestras invitadas de esta mañana. Licenciada Julia Evelyn Martínez, muy buenos días. Muy buenos días, Sergio y compañeras del panel. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, la situación del país, lejos de mejorar, va de mal en peor y espero que la gente que está a cargo escuche los análisis y esté dispuesta a realmente a enrumbar el país hacia otro destino que no sea la crisis y la catástrofe que nos espera. Con gusto le doy la bienvenida a la licenciada Bessie Ríos, un placer. Hola, ¿qué tal? Un saludo, Sergio, un abrazo para Julia y para Luisita, que me das la oportunidad de verla, tenía días, solo la veo ahí en los programas que tiene ahí en los live, a veces la leo, pero no había tenido el placer de poder conversar con ella, de verdad. Gracias, Sergio, por el espacio y un beso para las colegas aquí. Listo, un beso para el presentador también. Que es importante, siento yo, ¿verdad? Bueno. Listo, le doy la bienvenida a nuestra compañera Luisa Moncada. Un gusto, Luisa. Hola, Sergio. Hola, Bessie. El gusto es mío. Muchos años sin poder platicar sobre temas de realidad nacional. Julia Evelyn, un gusto nuevamente compartir panel contigo. Un fuerte abrazo a toda la audiencia en estas medio vacaciones extrañas que está teniendo El Salvador en tiempos de pandemia y malas decisiones políticas. Listo, arrancamos. Licenciada Julia Evelyn Martínez, su análisis, voy con usted. Aprobación el pasado fin de semana o ratificación, mejor dicho, de 250 millones de dólares. Entre críticas, tengo declaraciones, producción de algunos diputados dentro de la Asamblea Legislativa. Lo vamos a poner en 2 bloques de contexto para efectos de ilustración de las declaraciones que diputados dieron en su momento. Por favor, se lo comparto. En esta Asamblea Legislativa lo que hay es un pacto entre el gobierno y el Partido Arena, que acá no se ha estado discutiendo. En ese pacto oscuro no se ha estado discutiendo sobre la salud o sobre la población y sus necesidades en cuanto a esta pandemia. Todos saben que se ha estado discutiendo, porque aquí, por esos 2 partidos, un fondo para el alcalde de San Salvador del Partido Arena. Es un voto en contra por la falta de transparencia y de rendición de cuentas que justamente ha existido en el manejo de los fondos públicos, principalmente en estos meses de la pandemia del COVID-19. Ya había un cuestionamiento. Otro cuestionamiento era que por qué se le otorgaban 40 millones a agricultura, cuando es un ministerio que está cuestionado. Y todo el mundo ha escuchado a la presidenta de la Corte de Cuentas recientemente hablar de 6 indicios de no correcta administración de esos recursos. Y ahora venimos y le damos 40 millones más para que siga
en la misma dirección, malversando y corrompiendo fondos. En este préstamo, los veteranos han estado planteando que se les cubra al menos la deuda de 3 meses y, como acabamos de ver, se ha aprobado el dictamen únicamente con 12 millones, que es claramente insuficiente incluso para pagar la deuda que no se ha cubierto hasta hoy. Este acuerdo, por supuesto que es de espaldas a la población, porque se sigue privilegiando el asignar recursos a determinadas áreas, a determinadas instituciones que está claro que tienen un conflicto muy grande con la transparencia. Listo. Licenciada Martínez, arranco con usted. Bueno, yo creo que a falta de feria de agosto y de feria de consumo, yo creo que nuestros gobernantes nos han regalado un auténtico espectáculo circense, porque esto es lo que ha sido la aprobación de estos 250 millones de dólares, un auténtico espectáculo político, ¿verdad? Como de 3 pistas. Por un lado, el Ejecutivo, en la segunda pista, la Asamblea Legislativa, y en la tercera pista, las redes sociales, ¿verdad? Sobre todo los que manipulan las redes sociales. Y que si bien pues este espectáculo nos ha divertido, porque al menos a mí sí me ha sacado más de alguna sonrisa y me saca pues de estos momentos de depresión, ¿verdad? Por la cuarentena, pero realmente preocupa. Mira, a mí me preocupan 2 cosas de la aprobación. En primer lugar, me preocupa que de esos 250 millones de dólares solamente, pero oigan bien esto, solamente 30 millones de dólares van para salud. Es decir, esto no es para la emergencia del COVID-19, como se trata de divulgar en las redes sociales y en los tweets del presidente o de los funcionarios. Solo 30 millones van para el sector salud, digamos en general, y el resto va prácticamente para financiar gasto corriente. Es decir, va para pagar no sé, las cuentas, pues electricidad, agua, papelería, medicamentos, etcétera. Mire, esto, en primer lugar eso. En segundo lugar, me preocupa que se da en el marco de una falta total de transparencia sobre el uso de los fondos que se han trasladado entre ministerios, entre partidas presupuestarias durante esta emergencia, y que incluso, en mi opinión, fue una de las causas que motivó la renuncia del ministro de Hacienda, el ministro Fuentes, ¿verdad? Ese desorden que hay, esa falta de transparencia y esa negativa a rendir cuentas. Y sobre todo me preocupa estos acuerdos oscuros, políticos, bajo la mesa, que se están realizando ahora entre, ya no con las fracciones de la Asamblea Legislativa, con las fracciones políticas, que es lo usual dentro de los acuerdos políticos, sino que ahora se realiza entre el Ejecutivo o el ministro de Hacienda con el presidente de la Asamblea Legislativa. Como quiere decir, y todos los demás que no entren o que no logren entrar a esos acuerdos quedan excluidos y obviamente sus demandas quedan marginadas. Yo me alegra mucho que el FMLN haya dado los votos en contra y que no simplemente se haya abstenido, porque en esa medida pues creo que está evitando ser cómplice de esta vorágine de endeudamiento que está llevando a nuestro país prácticamente a la insolvencia y al cese de pagos el próximo año, sino porque también yo creo que hay que hacer un fuerte llamado de atención para que se empiecen a rendir cuentas. Es que no cuesta nada, bueno, yo no sé si cuesta mucho o cuesta poco, pero yo creo que se tiene que hacer más transparente para qué nos estamos endeudando, para quién va ese endeudamiento y sobre todo cuáles son las condiciones que estamos asumiendo o las que nos estamos comprometiendo con este endeudamiento.
Listo. Bessie Ríos, por favor. No, sin duda acompaño la posición de Julia Evelyn en el sentido de que no se han rendido cuentas. Y para mí, te lo decía en el programa anterior, Sergio, yo no entiendo cómo no puedes entregar las cuentas en un ministerio donde tenés tu equipo de contabilidad, donde ahí llevas las cuentas, de que si llevas eso en orden, tenés que tener un software que solo es un clic, que solo va a ser un clic y te va a tirar el informe, el reporte de los gastos, las facturas. Ahora bien, de esos 250 millones, efectivamente solo 30 van para salud, pero hay una buena parte y una gran tajada que ahí sí no comparto con Julia Evelyn, hay una gran tajada que va para las alcaldías y ahí se beneficia el frente. El frente está diciendo voto en contra, pero las alcaldías van a recibir fondos y en repartición tipo FODES. Ni siquiera por el nivel poblacional, que es lo que se ha criticado, no que se dé el FODES, 7% y así tengas 100,000 habitantes Coyapango, como el último cantón que tiene solo 20,000 habitantes y reciben la misma cantidad de dinero. Entonces, ahí no nos demos paja, creo yo. Ese dinero va para la campaña y ahí se va a beneficiar el Frente, Arena, el PCN, el PDC, y yo por eso esos baños que se dan a veces los partidos de la transparencia, no sé qué, es bien difícil porque uno sabe que el dinero va para las alcaldías y esa plata se va a usar para la campaña. Simple y llanamente, aunque haya votado en contra del FMLN. Ahora, yo creo que tanto el Ejecutivo como las alcaldías deberían de ser transparentes en la manera que están utilizando los recursos. Yo no mucho con la actual presidencia de la Corte de Cuentas de la República, porque aparte que es inconstitucional su elección, tampoco es que haya cambiado el ritmo de la Corte de Cuentas de la República. Si esta institución funcionara, si solo esta funcionara, nos hubiéramos ahorrado tantísimos robos que hemos tenido de fondos públicos. Pero creo que es importante señalar que aquí en este endeudamiento de 250 millones de dólares, los mayores beneficiados son los partidos políticos porque les estamos financiando la campaña. Y la campaña a través de las alcaldías, que son las que van a recibir los fondos, y era aquella gran necesidad de que el alcalde de San Salvador recibiera 5 millones de dólares de más, que por el tamaño, y el mismo pleito interno que hubo de que no se distribuyera a través de la misma medida fondo FODES, sino que de acuerdo al tamaño poblacional, pero era eso, ¿no? El tener más fondos para la campaña, o sea, no es que van a gastar en otra cosa, y eso hay que tenerlo claro, y esta campaña la vamos a pagar con préstamo. La van a terminar pagando los nietos de nosotros, y por más que digan, vea, se fue Nelson Fuentes que nos consiguió este préstamo, por ejemplo, de 250 millones, con una tasa de interés muy buena del 3 y que no sé qué, y que no sé cuándo, sí, pero es que los préstamos, y Julia Evelyn lo sabe, no es porque el ministro le caiga bien al que le va a dar el pisto, ¿verdad? Ni es porque el ministro tenga carita bonita, y es un respaldo también del tema país. Pero bueno, yo me quedaría hasta ahí, Sergio, y sí, importante acotarle a la población que ese dinero efectivamente no va a la emergencia, pero esa plata se va a gastar en campaña electoral. Eso sí. Listo. Luisa, por favor, su opinión. Bueno, Sergio, un poco para ampliar lo que decía Bessie y Julia Evelyn, creo que lo que sucedió el fin de semana en la Asamblea Legislativa, lo único que nos puede dar certeza es que en El Salvador no existe la oposición política, que los políticos funcionan de acuerdo a sus intereses independientemente del partido político por el cual tengan la camiseta puesta en la Asamblea Legislativa. Esto, además de ser altamente peligroso para la democracia, también es un llamado para que nuestros amigos televidentes se cuestionen qué es lo que está sucediendo, porque tal como lo decían, muy lejos del discurso oficial de que este préstamo era para el manejo de la emergencia, realmente tuvo que haber habido negociación con los partidos políticos, especialmente con los partidos de derecha, porque si bien es cierto, el FMLN pues no votó en contra, pero también sabía que su voto pues no iban a ser
la diferencia. Entonces, en ese marco es fácil decir que no voy a votar a favor o abstenerme, porque sé que el que yo vote o no vote, pues de todas formas va a significar una aprobación del préstamo del cual me voy a ver beneficiado. Claro está, sería mucho más vergüenza votar, pero pues ahí queda al discernimiento de usted que nos está viendo en este momento en la comodidad de su hogar. Ahora, ¿qué tenemos que tener claro en El Salvador? Primero, que si el dinero no se estaba aprobando por un tema de transparencia y no quedaron los controles regulados en la aprobación del préstamo, ¿qué fue lo que hizo realmente que aprobaran este préstamo? ¿Fue acaso los 5 millones que van para la alcaldía de San Salvador o fue el dinero que va para las alcaldías en temas FODES? Y si este dinero se utiliza tal como lo dice Bessie en el tema de la campaña electoral, pues estamos viendo un triste círculo de negativa de rendición de cuentas, porque para nadie en El Salvador es un secreto que tampoco hay transparencia en torno a en qué se ocupa el dinero, quién lo dona en las campañas electorales, y ya hemos tenido en la historia cercana de El Salvador presidentes que han sido acusados de utilizar los fondos públicos para el pago de campaña, lo cual es simplemente una total sinvergüenzada por parte de todos los partidos políticos que, además de utilizar los fondos públicos para esto, pues también se sirven del dinero que paga el Tribunal Supremo Electoral por los votos de cada uno de nosotros, Sergio. La deuda política. Yo quisiera agregar algo. Por favor. ¿Puedo agregar algo, Sergio? Por favor, licenciado. Sí, lo de la campaña política, sí, tienen razón Luisa y Bessie, sí, eso va a terminar en la campaña política a nivel de los territorios, y lo mismo lo del Ministerio de Agricultura, los fondos que van para el Ministerio de Agricultura, lo que va para el Ministerio, todo lo otro más, también va a terminar en la campaña política, porque hay que recordar que no solo las alcaldías o los partidos políticos a nivel de las alcaldías usan esos fondos o los fondos gubernamentales públicos que vienen ya sea de préstamos o de los impuestos en las alcaldías para las elecciones, sino que también el gobierno, las entidades gubernamentales, como acaba de pasar en las recientes elecciones internas del partido Nuevas Ideas, también ocupan los recursos públicos para hacerse de votantes, de simpatías y hacer promesas de campaña. Eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo decía del FMLN no es que los esté sacando de la bolsa de sinvergüenzas, pues, y de corruptos que ya sabemos a la que pertenecen históricamente. Por favor, no me vayan a malinterpretar, si esos siguen siendo los mismos. No, pero al menos yo creo que algo de dignidad se les reconoce, algún intento de mejorar, al menos la imagen pública, yo les reconozco al haber votado en contra, porque pudieron abstenerse, pero votaron en contra, que no iba a cambiar mucho eso, sí, pero algunas veces también los pequeños mensajes sirven. Y yo, en cuanto al tema volviendo ya de veras al tema presupuestario, el problema es que este préstamo me extraña, es que el Banco Interamericano de Desarrollo haya en primer lugar aceptado dar la prórroga para que se negocie, 1, y 2, que el Banco Interamericano de Desarrollo haya permitido que se aprobara este préstamo sin asegurar los controles de rendición de cuentas y del buen gobierno, del buen gobierno que la mismo Banco Interamericano de Desarrollo promueve en su página web, en los seminarios, en las charlas, siempre está promoviendo eso, pero ya cuando se trata de concretizarlo en un préstamo, ahí simplemente el BID se olvidó de las normas del buen gobierno y de la rendición de cuentas y la auditoría social, y simplemente no dejó pasar la oportunidad para colocar el préstamo, porque aunque sea baja tasa de interés, fue un banco común y silvestre que te presta el piso y no le importa si cerraste o no las otras tarjetas de crédito. Es lo que quieres, colocar la plata y tenerte bien entretenido con nuevos intereses. Sí, lamentablemente, yo porque
a veces es bien triste dañarle las ilusiones a las personas, ¿verdad? Y muchas veces aquí cuando sobre todo las instituciones que hablan de la transparencia, siempre están hablando del BID y del Banco Mundial y de todo esto, todos los discursos, ¿verdad?, que hacen a favor de la transparencia, pero al final sí, Bessie, como siempre, como buena economista práctica, tener razón, se comportaron como un banco común y silvestre. Sí, pero acuérdense que con esto cada vez el nivel de endeudamiento de nuestro país se acerca peligrosamente al 100% del Producto Interno Bruto. Con esto ya estamos cerca del 92%, lo cual significa que a partir del otro año, por cada dólar que se produzca en la economía salvadoreña, 92 centavos ya están comprometidos con este endeudamiento. Y vamos a tener de aquí al menos 50 años con ese nivel de endeudamiento. Y los próximos 32 años, pues ya sabemos lo que va a pasar con los 1.000 millones que se colocaron en eurobonos, que fue una de las peores negociaciones que se han hecho a nivel mundial y uno de los peores resultados del desempeño del exministro Fuentes. Listo. Sí, es bien lamentable cómo estamos. Ok. Voy a una pausa publicitaria. Aguántame un ratito, por favor. Damos paso a anunciantes. Pausa. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Ya volvemos.